Paternidad bíblica o conforme al corazón de Dios. Entrega número 7. El principio fundamental para la práctica bíblica de la paternidad. La práctica bíblica de la paternidad hace necesario e indispensable el principio fundamental. ¿Recuerdan cuál es el principio fundamental para la práctica bíblica de la paternidad? Estar en comunión con Dios. Nadie puede ejercer la paternidad conforme al propósito de Dios siendo enemigo de Dios, despreciando sus santos mandamientos y teniendo a Dios como enemigo. Para poder ser un papá o una mamá conforme al corazón de Dios, es necesario ser reconciliado con Él. Criar hijos conforme a la voluntad de Dios por parte de padres en estado de excomunión y en medio de una cultura generada por los designios dementes en rebelión contra la ley de Dios, es una tarea imposible. Antes de poder comenzar a ser padres bíblicos en la práctica, es necesario restaurar la comunión con Dios, puesto que la práctica bíblica de la paternidad requiere estar en comunión con Dios. No puede una mujer ser una mamá bíblica, ni un varón ser un papá conforme al agrado de Dios, si no ama a Dios y sus santos mandamientos. El principio básico para ejercer la paternidad conforme a la voluntad de Dios es el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Leamos esta escritura. Dice allí: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Notemos que ejercer la paternidad bíblica consiste en enseñarle a los hijos la voluntad de Dios, pero para poder enseñar la voluntad de Dios a los hijos, es necesario que los padres amemos a Dios y que su palabra esté radicada en nuestro corazón como el principio activo de nuestro ser y conducta. Ningún corazón en rebelión con Dios puede ser ni hacer nada conforme a los preceptos divinos. Romanos capítulo 8, versículo 7 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Para esto es necesario un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27. Un corazón reconciliado con Dios. Pero nadie puede ser reconciliado con Dios si sus pecados no han sido pagados. Y ningún pecador puede pagar por sus pecados, porque la más mínima ofensa contra la majestad eterna pone al individuo bajo sentencia de condenación eterna. No hay obra alguna que un pecador pueda hacer para apartar la ira de Dios de sobre sí por causa de sus pecados. Romanos 3:20. Lo único que reconcilia a los pecadores con Dios es la obra que Él ha hecho en Cristo. Es mediante el sacrificio de Cristo y únicamente mediante Él que Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo y los restablece a la comunión con Él. Hebreos 10, versículo 12. En Cristo, Dios vino al mundo para pagar las ofensas de los que creen en Él. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Por lo cual, el que en Él cree no es condenado. Juan capítulo 3 versículo 18. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios aún está sobre él. Juan capítulo 3 versículo 36. La fe en Cristo es la evidencia de la nueva vida en comunión con Dios. Juan 5:24. La fe en Cristo es el poder de Dios que obra por el amor redentivo de Dios y capacita
a los nuevos hombres y a las nuevas mujeres para vivir en conformidad a los preceptos divinos. Sin la fe en Cristo no hay reconciliación, no hay poder para creer y obedecer la voluntad de Dios, porque la fe en Cristo, por ella, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que también recibimos el poder para amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es mediante la fe en Cristo que recibimos el perdón de nuestros pecados y el poder para seguir creyendo y guardar los mandamientos de Dios. Es únicamente por la fe en Cristo que los papás y las mamás pueden ejercer la paternidad de manera bíblica, porque por la fe en Cristo los hombres y las mujeres podemos comenzar a amar a Dios y a vivir en comunión con Él en conformidad a sus santos mandamientos, pues estar en comunión con Dios es exactamente lo mismo que vivir en completa conformidad a la palabra de Dios. Sin este principio es imposible ejercer una paternidad bíblica o una paternidad que le agrade a Dios. Si usted es padre o madre y no ejerce la paternidad conforme a la voluntad de Dios, usted no es un buen padre. No tiene la aprobación de Dios ni su favor. Sus hijos no tienen la posibilidad de ser esa descendencia de Dios que habitará la tierra. Si la gracia de Dios no los arrebata del precipicio hacia donde los lleva su malvada paternidad, sus hijos formarán parte de aquellos que serán erradicados eternamente de la tierra y condenados eternamente al abandono de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 24. Los que son padres están obligados a creer en Cristo si en verdad aman a sus hijos. Y los que aún no son padres, pero desean serlo, si no desean ser padres en Cristo, mejor no procuren ser padres, porque la justicia del cielo los condenará por criar hijos en rebelión contra el reino de Dios. Si la paternidad no es ejercida en comunión con Dios, jamás será una buena paternidad, jamás será una paternidad para bendición de sus hijos. Recuerden, no hay comunión con Dios fuera de Cristo, porque sin Cristo no hay perdón de Dios, sin Cristo no hay reconciliación con Dios, sin Cristo tampoco hay gracia para criar hijos conforme a los mandamientos de Dios. Cristo es la necesidad más grande que tenemos todos los pecadores. Sin Él, nada que sea bueno al juicio de Dios podemos hacer. Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, versículos 4 al 6. Sin Cristo, ni la más tierna y cuidadosa paternidad es realmente buena. Continuaremos en la entrega número 8. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus amigos y familiares. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios y ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Suscríbase a este canal dando clic a la campanita. De esta manera nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.